No te quieres reír, dale. ¿Qué abrazar? Ya, vamos a abrazarnos. Hola, Spanish Survivors. Hoy los saludo desde Bern, la capital de Suiza. Bern es una ciudad muy hermosa, con una arquitectura preciosa. Y hoy te voy a llevar conmigo para que la conozcas. ¡Vamos! Por allá. Bern es la capital de Suiza y es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Ahora me dirijo al Synagoge, que es una de las estructuras más antiguas de Berna, construida en el siglo XIII. Originalmente fue una puerta de la ciudad, luego se convirtió en una prisión y finalmente ahora es una torre de reloj. Es un símbolo de la historia y evolución de Berna. Incluso sobrevivió a un gran incendio en 1405. Algo muy curioso acerca de la arquitectura de Bern son las tiendas que están ubicadas debajo del piso, debajo de la ciudad. Son como una especie de sótanos, como puedes ver aquí. Además, si habrás notado, los edificios tienen esta construcción que permite que en días lluviosos o donde nieva bastante, las personas puedan seguir comprando y no se mojen o no les caiga nieve encima. En este lado estás protegido de la lluvia y la nieve, lo que te permite seguir comprando en todas las tiendas que están en ambos lados. Ahora me encuentro en la calle Münstergasse y voy a ir hacia esa catedral que se llama Münster. Vamos. ¿Sabías que la catedral de Münster es la más alta de Suiza? Ahora me encuentro frente a la catedral Berna Münster. La última vez que estuve aquí, quise subir hasta arriba, hasta la cima de la catedral, pero hacía mucho frío, así que no me atreví. Pero hoy está bastante calientito y soleado, así que hoy me toca subir. ¡Vamos! Voltea tu teléfono y suscríbete. Aquí está Lorena. Oh, por Dios. Y ni siquiera hemos llegado a la mitad. ¿Dónde es esto? Una puerta. ¡Uy, mira! ¡Qué bonito el agua! Exacto, de ahí estaba tomando una foto. ¡Qué bonito! Campana grande. ¡Mira cuál es! Nunca he visto esa, mira. ¡Wow! Es enorme. Aquí hay 3 campanas. 2 medianas y una grande. Ya estoy llegando. Finalmente estamos en la parte superior, allá al fondo. No sé si lo pueden apreciar. Por allá
están los Alpes suizos. Normalmente no se ve así, pero hoy el cielo está despejado y puedes apreciar la belleza de los Alpes. Es muy bonito. Hola. ¿Qué te parece Bern? Bern me encanta. Me encanta, está muy lindo. Las casas de Bern tienen una característica muy especial. Todas tienen el mismo diseño arquitectónico. Es un estilo que realmente refleja lo que muchos imaginamos cuando pensamos en la arquitectura europea. Al parecer estaba equivocada porque hay más escaleras. Así que me toca seguir subiendo. Sigamos. Hola. Bajando las escaleras se encuentra un río. ¿Quieres ver? Bueno, vamos. Son muchos escalones, por cierto. Hay que tener mucho cuidado. Esta es una parte muy bonita y antigua. En el pasado, estas escaleras eran usadas por las lavanderas que bajaban al río para lavar la ropa. ¡Ah, qué bonitas flores! Mira, estas flores son de color amarillo. Por cierto, no sé si lo habrás notado, pero el oso que aparece en la bandera de Bern lo puedes encontrar en todos lados. Por ejemplo, aquí, en la tapa de la alcantarilla. Curioso, ¿no? ¡Qué bonito! Durante el verano, el río Aare se convierte en un lugar mágico donde miles de personas disfrutan de una experiencia única. Con flotadores de colores, se dejan llevar por la corriente del río durante horas. Muchas personas llevan parlantes para escuchar música durante el trayecto, además de snacks y bebidas, por supuesto. Y no puede faltar la cerveza sin alcohol. Este puente se llama Kirchenfeld y hay muchas personas a las que les da miedo cruzarlo. Bern también es conocida por sus hermosos pasajes y por la gente linda que pone flores muy bonitas al costado de sus casas. A este lado se encuentran las Milchkasten, que al español se traduciría como cajas de leche. Y reciben este nombre ya que en el pasado el lechero o la persona que distribuía la leche colocaba la leche adentro. Ahora, si te habrás dado cuenta, estas cajas no tienen un candado. Y eso es algo común en Suiza. Normalmente los distribuidores que entregan paquetes los colocan directamente adentro y nadie se preocupa de que se los roben, ya que Suiza es muy seguro.
esta ciudad es tan segura que las personas dejan sus bicicletas en la calle sin ningún candado o seguro. Perfecto, más escaleras. En muchos cafecitos no es raro ver a los pequeños gorrioncitos saltando sobre las mesas. Son muy dulces. Ahora estoy en una cafetería aquí y por allá está el río. Estoy tomando un chocolate caliente. Como puedes leer aquí, dice uva maltina. Este es un chocolate suizo que está hecho con malta. Sabe muy rico. A continuación, nos dirigimos al mercado callejero. Bueno, ahora estoy al lado del Waisenhausplatz y como hoy es sábado, hay un mercado en las calles, un street market, mercado. Vamos a ver qué están vendiendo. Por aquí hay algunos cestos, también están los conejos porque ya pronto es Pascua. Hay muchas gorras. También hay muchas pashminas a 15 francos. Por este lado hay muchas pulseras artesanales. Este de aquí tiene el ojo turco que todo lo ve. Mira, aquí hay otro oso. Esa es la bandera de Bern. Hay muchas banderas. Esa es la bandera de Suiza y esta es la bandera de Bern. Bern tiene una de las galerías comerciales cubiertas más largas de Europa, con 6 kilómetros de arcadas. Me gusta mucho que los restaurantes tengan terracitas al aire libre. Oh, hola. Bueno, ahora estoy en un restaurante y he pedido una hamburguesa de chancho con papitas. Vamos a probar. Se ve muy rico. Y creo que esta crema es mayonesa. No es mayonesa, pero está muy rica. Voy a probar la hamburguesa. Otra cosa, qué rico. Muy rico, está muy rico. No te quieres reír. Cada esquina de Bern te sorprende con algo nuevo. Esta es la iglesia de San Pedro y San Pablo. Es muy antigua. Y así nos despedimos por hoy. Espero que hayas disfrutado y, lo más importante, practicado tu español. Oh, hey! If you like this video, please smash the like button, subscribe, and let me know in the comment section if you like especially this kind of vlogs so I can make more.
And by the way, on this side of the screen, I'm gonna put a playlist where there is a bunch of Spanish comprehensible input videos that can really help you to boost your Spanish, so be sure to give it a look. And with me, goodbye until next time. Nos vemos! Ciao!